all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Audio Jungle. Buenas noches y bienvenidos. Soy Javier Díaz y esto es La Jaula de Pandora. Radio Vallecas 107.5. Hoy, para todos aquellos que nos escuchan y nos ven por la web, se darán cuenta, sobre todo los que nos ven por la web, que me encuentro solo. Bueno, solo, acompañado del técnico, de Óscar. Buenas noches, Óscar. Buenas noches. Y bueno, todo se debe a que mis dos compañeros, tanto Fernando Fernández como Antonio Franco, están de vacaciones. Fernando ya hace tiempo que se fue de vacaciones y esperamos pronta vuelta de él y ya nos contará. Y Antonio pues se ha marchado a las tierras asturianas, allí ya también nos contará cuando regrese de sus merecidas vacaciones. Y bueno, continuando con el tema de la semana pasada, si recordáis, hablamos sobre la teoría de la Tierra hueca. Hoy vamos a ceñirnos a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, las primeras expediciones, el descubrimiento y la operación militar Haiyan, aunque también hubo otras dos después menos conocidas y también que repercutieron, aunque ya digo que son mucho menos conocidas, aunque desde luego la operación Haiyan es desconocida casi todo de ella. Muy poquitos datos hay, es el único documento de la Segunda Guerra Mundial que aún sigue estando oculto, no se ha dado a conocer, y vamos a hablar de todo eso. Pierre Teilhard Chardin, religioso, paleontólogo y filósofo francés, escritor del libro El grupo zoológico humano, defendía que la vida en sí misma posee una gran fuerza de voluntad tan tenaz que la hace cubrir física y geológicamente toda la esfera planetaria y también los lugares más inhóspitos. Esto viene a colación de estar ahí. Si existe la Tierra hueca, estará habitada. Evidentemente este señor con estas palabras que nos dejó escritas dice que sí, que la vida es tan tenaz que cualquier sitio puede haber vida, ¿no? Hay en las fosas más profundas del mar existe vida en volcanes, incluso en residuos nucleares, con que es posible, evidentemente. Si es verdad que existe tierra hueca, hay vida. Pero vamos a hablar de... Claro, el otro día no hablamos de la Antártida, ¿no? ¿Y por qué de la Antártida? Bueno, la Antártida es continente. El polo sur es solo hielo, no, según nos dice la ciencia. Y no está tan restringida la visita como lo está a la Antártida.
Y entonces vamos a dar unos datos para conocer mejor ese continente, ¿no? Antártica es del latino Arctarticus, que significa contrario al Ártico. Evidentemente, ¿no? Todo tiene su contrario, ¿no? Noche y día, positivo, negativo, bueno y malo. Pues claro, contrario al Ártico, Antártico. Es el continente más austral de la Tierra, con 14 millones de kilómetros cuadrados. Es el continente más grande después de Asia, América y África. En él alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo. Quiere decir que, prácticamente toda. Con un promedio de espesor de esta nieve, de hielo, prácticamente de 1,9 kilómetros, que es una buena cantidad de hielo. Tiene una población de entre 1.000 y 5.000 personas, dependiendo de la época del año de la que hablemos. No tiene ninguna autóctonos de allí, no tribus o aborígenes de ningún tipo, ¿no? Nunca ha habido allí que conozcamos alguna civilización ni nada parecido. En él se puede estar en cualquier zona horaria, tiene todas las que existen en la Tierra, claro. Allí se dan lugar, a ser el centro, se supone, pues se juntan todas. La temperatura más fría medida allí fue de menos 89,2 grados centígrados. Una barbaridad. Y la que es promedio, es la media más o menos, en la época más fría del año es de menos 63. También una bestialidad el dar un paseíto por allí. La Antártida fue el último continente en ser descubierto y desde luego colonizado. Fue avistada por primera vez en 1820 por dos exploradores rusos, Fabián Gottlieb y Mikhail Lazarev, en el barco que se llamaba Vostok y Mirny. Ellos vieron, lo primero que vieron fueron la barrera de hielo de Findul, y a partir de ahí pues ya se tiene más conocimiento de ello. En 1895 se realizó el primer desembarco, que fue realizado y confirmado por un barco y una expedición noruega. Allí en la Antártida existe, desde el año 1959 se firmó un tratado que dice así: la Antártida es de facto un condominio que está regido por este tratado, ¿no? El Tratado de la Antártida, que es firmado por 38 países, y en él se dan cita ciertas prohibiciones, ¿no? Que son, pues así, haciendo un repasito rápido, pues se prohíbe explosiones nucleares, la eliminación de residuos nucleares, actividades militares, extracción de cualquier tipo de mineral y cualquier tipo de maniobra militar, ¿vale? Es un reservorio, ¿no? Tanto biológico como animal, aunque animales hay pocos, pero es así, ¿no? La Antártida, según dice este documento firmado por, esos 38 países, solo puede ser utilizado para fines pacíficos y científicos, pero de ámbito también pacífico. No vale estudios de armas biológicas, químicas y demás. El primer libro que habla de la Antártida, fijaros, es una curiosidad de la que he sido hoy consciente, no lo sabía, es de 1605 y se titula Otro mundo y a la vez el mismo, en donde un viajero encuentra poblada la Antártida por un grupo de glotones, borrachos y excéntricos. Curioso. No tengo el nombre de quién escribió este libro. No he podido encontrarlo. La verdad que es curioso. No había oído hablar de él. Y más datos curiosos sobre este continente. La estación de Amundsen Scott celebró una boda en el año 1999. Muy curioso, anda que irse a casar hasta allí, con el frío que hace, también hay que tener ganas. Y además supongo que barato tampoco les sería.
Se han hallado más de 20.000 meteoritos en esas tierras. También es más fácil debido a la nieve, ¿no? Pues quedan atrapados allí y parece ser que tiene algo magnético, digamos, que los atrae más que otras zonas. Se estima que hay más de 300.000 icebergs navegando alrededor en el océano Ártico. Es curioso. 300.000 de todo tipo de tamaños. El dólar ártico, que parece ser que también yo tampoco desconocía este dato, tienen un dólar que crean ellos mismos, pero no está reconocido mundialmente y no tiene ningún tipo de valor legal fuera de allí mismo. En 1957 aterrizaron por primera vez los primeros turistas, que fueron un grupo de personas de Nueva Zelanda. Y también alberga el 80% de agua dulce del planeta. Fijaros, para cuando nos dicen que se va a acabar el agua, ¿no? Que las próximas guerras van a ser debido a la falta de este líquido tan preciado y tan útil y necesario para nuestra supervivencia. En la Antártida también está el volcán activo más austral del planeta. Evidentemente, allí hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Como no dejan viajar, pues, claro, desconocemos muchos datos, muchas cosas que ellos conocen y no nos dicen, ¿no? El descubrimiento del Polo Norte, por ejemplo. En septiembre de 1909, Frederick Scott anunció que había llegado al Polo Norte, el 21 de abril de 1908. Bien, el contraalmirante Richard Payne afirmó que llegó al Polo Norte el 6 de abril de 1909. Aquí hubo una guerra entre ellos dos, que hablamos también la semana pasada en el programa, hablamos de esta guerra que hubo. Donde, por cierto, dije un dato mal, que luego he sido consciente de ello, que dije que había sido Amundsen Scott el que había sido el primero, y no, sí, bueno, fue el primero, pero no del Polo Norte, sino del Polo Sur. Se me fue ahí un poco y bueno, no está mal reconocer, cuando uno tiene un fallo hay que reconocerlo. Es el parecido de los nombres o el que me hizo dar mal ese dato. Bueno, los dos, ya digo que se acusaban uno al otro de haber amañado, de haber falseado los datos de ese descubrimiento. Pero bueno, para mí ninguno de los dos lo descubrió realmente, ¿no? Porque para mí realmente ese centro geográfico, ese punto magnético que ellos es el que querían buscar, el centro, no existe como tal. No encontraron nada. Las sociedades científicas, mira, casualmente hay unas sociedades científicas que dicen no poder asegurar que alguno de ellos llegaron al Polo Norte. O sea, hay hasta científicos que afirman, ¿no? Que ellos nunca llegaron a realizar este descubrimiento. En el lapso de tiempo que va desde 1911 a 1960, se realizaron un montón de victorias en lo que es referente además consecutivas, ¿no? A realizar diferentes hazañas, ¿no? El ser humano realizó diferentes hazañas. Por ejemplo, el llegar al centro del Polo Norte, según ellos. En realizar también la inmersión más profunda en la fosa de las Marianas, ¿no? Y también la cima del Everest, ¿no? Coronar la cima del Everest. O sea, se realizaron desde el 1911 a 1960 esas tres pedazos de hazañas que el ser humano logró porque las tres, si fueron ciertas, pues son una gran hazaña, ¿no? Ya digo que conquistaron el punto más alto del planeta, el más profundo y el que está más al norte y más al sur, pues descubrieron las dos, el Polo Norte y tanto Polo Norte como Polo Sur. Y como digo antes, también Amundsen, como he dicho antes que el otro día me equivoqué en el programa, Amundsen descubrió el Polo Sur, fue el 14 de diciembre de 1911, para que quede ese dato ahí. Bueno, y
ya con todos estos datos que hemos dado, pues vamos a hablar de expediciones, ¿no? ¿Qué expediciones se realizaron a este continente tan desconocido? Porque no nos dejan ir. Si nos dejaran, pues desde luego no tendríamos primero esta curiosidad, ¿no? Pero antes de eso, mira, os voy a contar, porque he descubierto que no solo existe una teoría de la Tierra hueca. Hay varias, y a cada una más sorprendente. Porque por increíble que parezca, la génesis de estas teorías radica en algunos hechos científicos o algo parecido a la ciencia. Algunos de los principales asesores de Hitler, por ejemplo, creían firmemente en la existencia de la Tierra hueca. De hecho, fueron de los que más se empeñaron en buscarla. En secreto, claro. Y al menos ellos prepararon, que se sepa, una expedición. Ellos además la buscaban por estrategia militar, una estrategia militar para el futuro de la guerra, ¿no? Una ventaja estratégica simplemente buscaban, ¿no? Al estar situada en ese punto, pues desde allí controlaban bastante o se podían desplazar muy ampliamente a lo largo del planeta, ¿no? De las diferentes teorías, como digo antes, que cada una es más curiosa, la más popular es la que sostiene que existen dos aperturas, ¿no? La que estamos hablando el programa anterior y uno en cada polo y son grandes, y según esta teoría pues hay varias civilizaciones, una o varias, también vegetación y animales dentro del planeta. Pero hay otra mucho más curiosa, que es la Tierra invertida. Fijaos en esta es muy curiosa. Esta teoría afirma que nosotros realmente vivimos dentro del interior del globo y nos mantenemos firmes al suelo por la fuerza centrífuga y no por la gravedad. O sea, fijaros este dato curiosísimo. O sea, al girar, bueno, ellos realmente dicen que no giramos, que lo que hacemos es desplazarnos hacia arriba. Es muy parecida a la teoría de la Tierra plana, ¿no? Que dice que nos mantenemos pegados al suelo debido a que nos desplazamos a una velocidad hacia arriba y por acción del peso nos mantenemos pegados. Curiosa. También afirma que al estar dentro de esa bóveda, las estrellas y todo lo que se ve en el firmamento simplemente son trozos de hielo que brillan, que están ahí sujetos a la bóveda esta que nos cubre y brillan. Fijaros, es muy curiosa. La sensación de día y noche, esto sí que es curioso, y la explicación aún más. Según los defensores de esta teoría, la sensación de día y noche es ni más ni menos debido al Sol central, que es giratorio, y que la mitad es oscuro y la mitad es luminoso. Fíjate, nuestro técnico se está partiendo ahora mismo, porque es que la verdad que es que... ¿Qué opinas? Es que eso no tiene mucho sentido, ¿no? No, esta la que menos, o sea, es un sol giratorio con... Claro. Es el yin y el yang giratorio, sí, según ellos. O sea, un lado está apagado y el otro encendido. Sí. Es un poco absurda esa teoría, vamos. Eso se lo han sacado de la manga, pero vamos. Sí, vamos, total. Sirius Tech, fíjate, porque hay gente muy lista que utiliza todas estas cosas para sacar dinero. Aprovecharse de la gente ignorante, de la gente que es fácilmente manejable, ¿no? Y influenciable. Pues Sirius Tech es un alquimista, él se considera un alquimista de Nueva York, fue de las primeras personas que popularizó esta teoría. ¿Sabes? Le sacó el jugo, ¿no? Hasta creó una religión basada en ella, fíjate. Pero no se quedó ahí. Porque también dijo, bueno, ¿para qué solo voy a mantener una religión? Y esta gente que me es devota a esta teoría, también voy a hacer otra con la Tierra plana. O sea, ni él mismo se aclaraba. Aprovechó las dos. En Nueva York tenía la de la Tierra invertida, y en Boston creó otra de la Tierra plana. Fíjate.
Es curiosísimo, este hombre pues aprovechándose de eso. Y fíjate cómo sería este hombre de... Qué manera de hablar o de convencer, ¿no? Que hasta los nazis, los jerarcas nazis le creyeron y hasta le siguieron. Y lo popularizó. Es una de las más populares entre los nazis, ¿no? Esta teoría. De hecho, y esto es un dato que si buscáis algún sitio lo encontraréis de internet, que ellos, por ejemplo, los V2 y los V1, que fueron los cohetes que inventaron los nazis para cuando intentaron bombardear Londres, para hacer los cálculos se basaban en esta teoría, ¿no? Entonces nunca llegaban, nunca acertaban, porque claro, hacían unos cálculos rarísimos basándose en que por encima de nosotros existe tierra o una bóveda, y claro, basándose en eso pues nunca llegaban. Según ellos el mundo es una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Entre el fuego y el agua también hablaban. Tienen bien y el mal, el fuego y el agua. Entonces, basándose en eso, los cálculos y esas cosas, se les iba un poco bastante. De hecho, claro, inventaron, ¿no? Había un cuerpo especial que se dedicaba, dentro de ese cuerpo que hicieron, ¿no? Que pertenecía al ejército, unos buscaban la tierra hueca, otros buscaban todo tipo de artículos religiosos, ¿no? Desde el cáliz, ¿no? De la última cena hasta el arca de la alianza, bueno, muchas cosas de estas que salen en las películas, ¿no? De Indiana Jones, por ejemplo. Pues todo eso ellos lo hicieron de verdad. Estuvieron aquí en España, estuvieron en Barcelona, en Montserrat, buscando el cáliz, estuvieron en Toledo, buscando las cuevas, y en muchos sitios, que sepamos, estuvieron en el Himalaya, buscando Agartha, viajaron por todo el mundo, buscando todo tipo de... todo lo que viene en las mitologías antiguas, ¿no? Por algo lo buscarían, no sé, yo tengo ahí y algo encontrarían. Y luego, dentro de estas teorías raras sobre la tierra hueca, pues mira, hay una persona que destaca aún más que este que he hablado, porque este ya destaca, pero hay un tal Francis Amadeo Giannini. Su tesis, tiene otra teoría, aún más, fíjate, compañero, este hombre dice que en los polos existe, digamos, unos agujeros, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que, él califica que detrás de ellos hay una tierra sin fin, y que allí se vincula esos agujeros que te llevan a otros mundos o mundos paralelos. ¿Qué te parece? ¿Qué son? ¿Como puertas a...? Según este hombre, al acercarte te absorbe y te transporta a otros mundos paralelos. Tampoco lo deja claro si son otros mundos o mundos paralelos. Como si fuera un agujero negro o una cosa así. Parecido, sí, claro, un Stargate o sí, claro. Un agujero gusano o algo parecido. O sea que teorías hay bastantes, pero bueno, vamos a centrarnos en la que yo, si me tengo que por una, ¿no? Quedar con una, desde luego me quedo con la primera, con la teoría de que, que puede haber vida, que puede haber dos agujeros, pero estas ya tan extrañas, aunque nunca se puede descartar nada, claro. Como de verdad tampoco nos demuestran nada, pues cualquier cosa puede ser posible. Y bueno, vamos a hablar de los nazis, ¿no? Los nazis fueron muy importantes para lo que viene siendo esto de la tierra hueca, ¿no? Los nazis realizaron varias expediciones, algunas de ellas en secreto. Ellos, en una expedición, descubrieron ya estaba descubierto, pero cambiaron el nombre a una zona de allí que era la tierra de la reina Maul, y ellos la cambiaron a Nueva Suabia, ¿no? Donde un general dijo que había descubierto un castillo, un castillo impenetrable para el Führer, ¿no? Y nunca supimos que era eso que había descubierto, ¿no?
esa expedición se realizó entre el 38 y el 39, 1938 y 1939. Como muchos otros países, pues ellos empezaron a realizar este tipo de expediciones, ¿no? Porque ellos estaban muy interesados primero en expandir su territorio, ¿no? Y también tenían otro tipo de... Querían, por ejemplo, aumentar donde ubicar bases para poder cazar más ballenas. Claro, porque tenían ellos mucho gasto de aceite de ballena que utilizaban y entonces se lo estaban exportando de Japón y claro, era un gasto que ellos se podían ahorrar. Entonces hicieron muchas expediciones desde finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero sobre todo en esa época se centraron más en este tipo que acabo de comentar, ¿no? De expediciones, que era pues el océano y costas. No se adentraron. La primera que se adentró fue en 1901 y duró hasta 1903, ¿vale? Fue la operación Geus. Alfred Richter dirigió esta expedición, ¿no? Y también en el 32 y al 38 y 39 realizaron otra. En esta expedición sí que ya ya se establecieron, ¿no? Ya buscaban bases más estables, donde tener allí provisiones y desde allí desplazarse e ir aumentando su territorio, ¿no? Ellos querían, pues ya como he comentado antes, aumentar la producción de aceite de ballena y buscar lugar desde ese punto, ir desplazándose y buscar sitios donde crear más bases navales. Y, por ejemplo, esta expedición de la que os hablo salió desde Hamburgo, desde el puerto de Hamburgo en secreto salió, ¿vale? El día 17 de diciembre de 1938. ¿Por qué salió en secreto? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué ocultarse si solo iban a buscar sitios donde poder cazar ballenas? El barco que se llevaron también nos dice mucho de por qué fue así tan secreto, ¿no? Se llamaba Schwarzwaldland, un carguero que además de carguero era capaz de transportar y además catapultar aviones. Se componía de 33 miembros que no pertenecían a la tripulación, la que solo era de 24 personas, ¿no? El 19 de enero del año 39 llegó a las costas de la Princesa Marta y allí estableció primero una base temporal. En las siguientes 2 semanas realizaron muchos vuelos, ¿no? De reconocimiento y también cartografiaron, fijaros la cantidad, 600.000 kilómetros cuadrados. Realizaron más de 16.000 fotografías. La verdad que de las que han salido a la luz, ninguna vale para nada, ¿no? Quiero decir, no da ningún dato, solo se ve nieve y más nieve. Para afianzar este nuevo territorio, ¿no? Que ellos habían alcanzado y autoproclamado dueños, en las costas clavaron varias estacas, ¿no? Donde también estaba su bandera. Y luego repartieron en el interior 13 más, con una distancia entre medias de entre 30 y 40 kilómetros, ¿no? Cada 30-40 kilómetros clavaban una. Estas estacas eran de aluminio y en la punta una esvástica y eran de 1,2 metros de altura. En esas expediciones también avistaron fuentes termales y vegetación en ciertas zonas, ¿no? También se realizó otra más después, en el año 40 y 41, para buscar aún más territorio. Nueva Suabia ha sido objeto, de todos modos, de muchas teorías conspirativas, ¿no? Desde el año que se habló de ella, desde el 38 y el 39. Se dice que estos nazis construyeron allí una enorme base militar secreta y donde incluso aún perviven. Fíjate, hay autores, gente que todavía dice que aún están allí. Se habrían retirado tanto tropas nazis como jerarcas y altos cargos cuando estaban a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como veían ya que iban a perder,
se fueron de allí, desaparecieron. De hecho, hay datos de que desaparecieron más de 1 millón de ciudadanos, ¿no? Y no se sabe, y más de 3.000 científicos. Claro que pudieron ser también llevados por los rusos, o como sí sabemos, por ejemplo, que los americanos en la operación Paperclip se llevaron a muchísimos científicos alemanes, ¿no? A su tierra, cambiándoles y dándoles papeles. Por ejemplo, ahí tenemos al creador de los V1 y V2, ¿no? Y luego director de la NASA, ¿no? Que ahí está. Fijaros, hasta Von Braun. Von Braun era miembro del partido nazi, y en la operación Paperclip fue llevado por los Estados Unidos, y gracias a él se pudo llegar a la Luna, según Estados Unidos. Digo según Estados Unidos lo de llegar a la Luna, que por cierto es el programa que tenemos preparado para la semana que viene, que también tiene mucha amiga. Hablaremos del libro de Sergei y Shcherbakov. Hablaremos si la Luna es hueca, si es artificial, si es una posible nave. ¿Qué es la Luna? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tiene anclaje de mareas? Y tantas otras cosas. Bueno, este rumor de que allí existe una base, ¿no? No es ningún secreto. Los nazis siempre habían estado muy interesados tanto en la investigación científica como arqueológica, y también en la exploración, ¿no? Y como os he dicho antes, han viajado por todo el mundo buscando ciertas cosas, ¿no? De hecho, pues mira, ahí tenemos su esvástica, que es un símbolo ancestral, es un símbolo utilizado por los budistas, simplemente ellos lo giraron, ¿no? Por ejemplo, las SS son 2 runas, toda la simbología que ellos la copiaron de otros pueblos, ellos no inventaron nada, la verdad. Y bueno, pues vamos a hacer un descansito, vamos a poner un tema, a ver si os gusta. Hoy no puedo decir a mi compañero que le gusta, porque, bueno, nos estará escuchando y seguro que sí. Y es un tema que a mí me gusta, bueno, como todos, también lo he elegido yo, como siempre. Nadie de mis compañeros se atreve nunca a elegir ninguno. Este es de un grupo que son chavales de 11, 8, 6, 13, son niños. Se llama Coffee Music Studio. El grupo, bueno, no es un grupo, es la academia, y ellos hacen versiones, ¿no? de otros grupos, pero son buenísimos. Y esta canción es 777, y espero que os guste. Away.
Bueno, espero que os haya gustado la canción que os he puesto. A mí me parece buenísima y sobre todo viniendo de unos chavales, ¿no? Y pasamos directamente a las noticias. Hoy tampoco está mi compañero, pues las voy a dar yo. Solo os voy a dar una que es un poquito más larga de lo habitual, porque todavía nos queda mucho que hablar de este tema de la tierra hueca y nos va a quedar colgado, y a mí me gustaría hablar sobre todo de esa operación Haiyan. Entonces vamos a hablar de las noticias curiosas, ¿no? Hoy tengo una noticia que yo he titulado El misterio del hombre que cayó del cielo. Y la noticia dice así, ¿no? Como si se tratara de un ángel. ¿Imaginas que caminando por la calle de repente y de la nada cae delante tuyo un hombre? Una persona. Se estrella contra el suelo. Miras hacia arriba, evidentemente. Es instintivo, ¿no? Pero claro, te das cuenta que no hay edificios a tu alrededor. No hay nada. Claro, tú miras hacia arriba buscando ese sitio de donde ha caído, pero no hay nada. Entonces, la segunda pregunta que te haces es, ¿de dónde ha caído este hombre? Desde luego, tras recuperarte de este susto, decides, ya digo, primero alzar la vista, intentado ver de dónde ha caído, de qué edificio, de qué piso. Se habrá suicidado simplemente, estaría limpiando y se ha caído. Pero como no hay ningún tipo de edificio, pues te preguntas, ¿qué ha pasado? Esto le pasó a una persona el día 30 de junio en Londres. Se despertó todo el mundo de Londres con esta noticia. Un hombre había encontrado el cadáver congelado en el jardín de su casa. Fíjate. Quizá encontrar no sea el verbo adecuado, dice la noticia, porque en realidad este hombre, mientras tomaba el sol tranquilamente, oyó el ruido de un objeto al impactar contra el suelo. O sea, fijaros, él está tan tranquilo ahí tomando el sol y ¡pam! Oyó el ruido, miró un hombre en su jardín. Y cuando abrió los ojos, pues encontró el cadáver. La identidad de este misterioso hombre que cayó del cielo es todavía un misterio, dice la noticia. Desgraciadamente no es la primera vez que sucede en Londres. Y quizás no está tampoco de más aceptar que no es la primera vez que sucede tampoco en el mundo. No se trataba de un suicida, sino de un polizón que cayó de un avión, cuando este se acercaba al aeropuerto para aterrizar. Cerca de allí, de la zona donde vivía este hombre, debía de haber hay un aeropuerto, y desde allí, al sacar el tren de aterrizaje, este hombre pues cayó desde allí. Según Stephen Berenton, de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, desde 1947 se han dado en total 96 casos igual o parecidos a los de este que da la noticia. En 2001, por ejemplo, fue hallado el cuerpo de Mohammed, un pakistaní que cayó en un aparcamiento en Estados Unidos. En el 2002 se encontraron los cuerpos de dos niños de entre 8 y 12 años dentro de un tren de aterrizaje. Otro en 2012, y una lista muy larga hasta el día de hoy. Como ya he dicho, bueno, como dicen las autoridades, el número es más de 96 casos. Y bueno, hasta aquí la noticia. Tampoco dice mucho más, porque esto es normal. Al meterse no puede aguantar el cuerpo esas temperaturas de menos 50 grados, ¿no? Que es a la altura que viaja el avión. Tanto primero falta de oxígeno y luego el frío, pues acaban congelándose, y cuando el tren de aterrizaje es abierto, pues caen. Bueno, y continuamos. Y os voy a hablar de un caso que yo he llamado un caso documentado. Es un caso curioso sobre una persona que cuenta una historia que os voy a dar a conocer. Una de las historias más ampliamente difundidas entre los expertos es la del paleontólogo y espeólogo llamado Henry, quien en 1990, junto con un grupo de compañeros, se dedicó a realizar exploraciones en cuevas
y cavernas alrededor de los Estados Unidos y sobre todo en la zona de Arkansas, ¿no? Mientras exploraba una de estas cavernas, Jerry trazaba un mapa y cuando llegó a una de lo que él quería, el fondo, estando allí analizando el recorrido y demás, oyó encima de su cabeza un ruido que le pareció muy raro. Entonces decidió subir a un hueco que había por encima de su cabeza y había un pequeño hueco donde se arrastró unos metros y siguió escuchando ese era una especie de crujido, dice él, ¿no? Entonces Jerry, cuando llegó al final de ese trocito que se arrastró, dice que afirma él que vio una extraña máquina que era muy semejante a lo que viene siendo un carrito de golf y que junto a ella, a esa máquina, había un lagarto de 2 metros de altura, unos 2 metros calcula él, ¿no? Él dice que ese ser tenía una forma parecida al del ser humano, pero con una nariz plana, sin oídos ni cabello, ¿no? En la parte superior de su cabeza había una especie de cresta. Los labios y los ojos eran muy grandes. Tenía en su parte posterior una cola de aproximadamente 1,5 metros de largo. Y además vestía un traje ajustado y dorado. Curiosa es la descripción de este ser, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? Además me gustaría ver así un retrato, porque eso es como un lagarto mezclado, no sé, sí, no sé, con esos labios gordos, me lo imagino, no sé. Me vienen unas imágenes muy raras. También afirmó que aparte de esto que nos cuenta, en esas cavernas que él estuvo explorando, vio tanto como arañas gigantes y otro tipo de animales misteriosos que tampoco confirma ni dice ni da ningún tipo de explicación más, nada más que simplemente eso, arañas y otro tipo de animales misteriosos. Es un dato curioso, es un dato muy raro, no me creo nada. A mí esto me parece una tomadura de pelo más que un dato cierto y creíble para... Y en todo caso esto sería una base militar extraterrestre, en todo caso, una base reptiliana. En el libro, por ejemplo, en el libro de El fantasma de los polos, escrito por Red, un escritor que se llamaba Red, este libro fue escrito en 1906, ¿no? En él, este hombre estaba obsesionado también con la Tierra hueca, ¿no? Y en él él da muchas respuestas a ciertas preguntas. Intentando, bueno, este hombre estaba, digamos, yo creo que más en contra que a favor de la Tierra hueca, no sé. A mí hay respuestas que él da que me parecen en un sentido y otras en otro, ¿no? Por ejemplo, él da respuestas como ¿por qué la Tierra es chata en los polos? Y responde que por las aperturas existentes no puede ser de otra manera. Bueno, si por centrífugamente, ¿no? Si la Tierra gira muy rápido, normalmente se achataría, ¿no? Porque se alargaría en el centro, en el Ecuador. Pero bueno, él lo dice así. Por ejemplo, también responde a por qué no se ha podido llegar a los polos, ¿no? Porque no existen, dice él. Simplemente la respuesta que da es porque no existen. En el sentido convencional, no existen. ¿Qué produce la aurora boreal? Y él simplemente dice que el reflejo del sol interior. Ahí estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él porque hay científicos que no nos dan ningún tipo de respuesta. También hace otra que es porque el hielo está lleno de rocas, ripios y también ripios, ¿no? Ripios es lo que es expulsado por los volcanes. Esas particulillas chiquititas que parece carbón. Entonces él responde que esta sustancia se proviene de un volcán que está junto al borde y que está activo. Bueno, podría ser, ¿no? Bueno, aunque también dicen, ¿no? Como he dicho antes, en los datos de Antártica que existe allí un volcán activo. Con lo cual, bueno, podría ser. También se pregunta allí como
por qué los icebergs son de agua dulce, por qué hay grandes manchas verdes y de otros colores en la nieve y demás, por qué ciertos animales emigran hacia el norte, que van buscando más frío. Eso sí que no tiene lógica, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del explorador más importante, y ya aquí atamos con esa operación Haiyan. Este hombre fue Richard Evelyn Byrd, ¿no? Fue el contraalmirante del ejército norteamericano, que nació en Winchester, en Virginia, el 25 de octubre de 1888 y murió en Boston, Massachusetts, en 1957. Era, como he dicho, un importante explorador, aviador y contraalmirante de la Marina. Fue famoso a raíz de sobrevolar el Polo Norte, y fue como un héroe nacional para los estadounidenses, ¿no? Estudió en el Instituto Militar de Virginia y luego pasó a la Academia Naval de los Estados Unidos, ¿no? Participó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Él quería, desde hacía tiempo, alcanzar el Polo Norte, o sea, cruzarlo aéreamente. No se había realizado eso, y en 1926, el 9 de mayo, él lo llevó a cabo en un monoplano que se llamaba Fokker, en un monoplan Fokker, perdón, no era, es la marca Fokker, y con su piloto, el piloto se llamaba Floyd Benen. Esto es un dato importante porque Benen fue uno de los pocos testigos que un poco antes de morir, dio datos sobre lo que él observó, ¿no? Porque hasta ese momento solo teníamos la versión del almirante Byrd. Y entonces este hombre, poco antes de morir, pues dio datos, confirmó lo que Byrd había dicho. Como ya he dicho, se convirtió a raíz de esto en un héroe nacional. En 1926, desde entonces existen bastantes dudas sobre si esto que él proclama, ¿no? Y por lo que se convirtió, ya digo, en un héroe nacional, si fue verdad esos datos o no, si lo llegó a realizar como él cuenta o no, porque también en 1996 se llegó a descubrir un diario de aviación donde venían tanto datos tachados como anotaciones borrados, y esto despertó aún más esas sospechas que se tenían, con lo cual ahí quedan las dudas, ¿no? Él era gran canciller de la Orden de Lafayette y tenía la Orden y la Cruz de Mérito, secretario perpetuo de la Academia Marina Americana y de las ciencias. O sea, tenía todos los premios y cosas que se podía tener en los Estados Unidos. Por este hombre, desde luego, corría sangre de aventurero, ¿no? De ser explorador ya nato desde nacimiento, puesto que ya con 12 años, fijaos qué edad, con 12 años realizó él en solitario una vuelta alrededor del mundo. Con 12 años, o sea, increíble. Y en esa época, o sea, estamos hablando de principios del 1900. Increíble. Y este hombre es muy importante porque este hombre es el que dirigió la Operación Haiyan. Esta operación, de la que se nombró como la guerra que nunca existió o la guerra de los pingüinos, porque ellos decían, bueno, ¿contra quién habéis luchado? Esa operación, mira, se componía de 4.700 hombres, 33 aeronaves y 13 buques. Son muchas, tanto personas como, naves. El programa, que se llamaba, en realidad no se llamaba Operación Haiyan, sino se llamaba Operación de Desarrollo Ártico de la Armada de los Estados Unidos. En inglés, The United States Navy Arctic Deployment. Y perdona en inglés, ya digo que siempre lo digo, estamos estudiándolo, aunque no parezca. Ellos lo catalogaban como unas simples maniobras para probar equipos y tropas.
en condiciones de frío absoluto. Y además dieron a conocer unos objetivos a la prensa que eran entrenar al personal, probar material, consolidar y extender su soberanía, determinar la viabilidad de establecer bases permanentes y ampliar conocimientos sobre el continente. Esto es lo que ellos alegan como excusa de esa operación, ¿no? El 26 de agosto del 46 y hasta el 47 esta fue la expedición mayor que ha llevado a cabo Estados Unidos en ese continente. Ese continente que luego firmó ese tratado para que esto no pudiera pasar. Ese contingente hasta se dividió en tres: el grupo oriental, el grupo continental y el grupo central. Cada uno compuesto por un portaaviones, un petrolero y un destructor. Menos el central, que era el que dirigía, ¿no? Es como la base de operaciones, que estaba compuesto por un buque de comunicaciones, dos rompehielos, un buque de suministros y también un submarino. No sé qué pintaba ahí un submarino. Es curioso. Y esta operación ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, ¿no? Porque en principio iban para durar, llevaban suministros para entre 6 y 8 meses. Y duró unas 2 semanas. Y además volvieron, y como tengo aquí datos, por ejemplo, el buque de suministros US Yansei tuvo daños en el casco. El buque de suministros USS Merritt fue remolcado a Nueva Zelanda para ser reparado. ¿Qué le pasó? Varios aviones destruidos y soldados desaparecidos y fallecidos, se supone, y según dijeron, en accidentes. Por eso lo llaman la guerra de los pingüinos. Luego, una vez al regresar, Richard Bert hizo varias entrevistas. Primero, una entrevista frente a la prensa, nada más bajar del barco, en el que él dijo que se debería de tener en cuenta esas naves que pueden atravesar de polo a polo a una velocidad increíble, y se debería de tener en cuenta los ejércitos del mundo. ¿A qué se refería? Luego, en una entrevista televisiva, él dijo que antes de morir le gustaría volver a ver esas tierras que se extienden más allá de los polos, donde la vegetación es increíble y una temperatura increíble. ¿A qué se refería con esas afirmaciones? Son increíbles, vamos. Si solo hay hielo. Una de las teorías es que lucharon y esa operación estaba ligada a destruir ciertas bases, por ejemplo, esta base que hemos hablado antes, de nazis, ¿no? Esos últimos reductos que quedaban nazis, en destruirlos. Pero no tiene lógica, ¿no? Hay un diario de Richard Bert, pero no está confirmado que realmente lo haya escrito él, porque al leerlo te das cuenta de que es muy fantasioso, ¿no? Donde dice que haciendo uno de estos vuelos, junto a su piloto, vio unas naves que se acercaban. Empezó a ver primero tener más calor, la temperatura iba aumentando, y vio un mamut, lo que parecía un mamut, vegetación, lagos de diferentes colores, y llegado a un determinado punto, fue abordado por dos platillos, directamente lo llama así, platillos, que le hicieron acompañarle, y descendió a una ciudad que era toda de cristal, muy bonita. Estas personas por las que fue abordada, dice que eran altos, rubios, ojos azules, y tenían un acento muy parecido al alemán. Ellos le dirigieron a una persona que ellos llamaban el maestro, que es como el rey del mundo, que le dio una serie de mensajes. Siempre suelen ser mensajes de cuidado con las armas nucleares y demás. Y luego, vuelto a acompañar, bueno, le comentó que había sido elegido por su fama. Bueno, absurdo, yo creo que hay gente más famosa que él, ¿no?
y le volvieron a acompañar y dio este mensaje. Y eso se ha quedado en agua de borrajas. Todo eso lo cuenta en un diario que, como ya he dicho, no está confirmado que fuera escrito por él. Y esto es lo que, en principio, es lo único que se ha dado a conocer de esa operación. Ya digo que esta es dentro de lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, es el único documento que todavía no está desclasificado. Entonces esto que estamos haciendo es divagar, ¿no?, sobre el tema, porque la verdad que lo desconocemos. ¿Qué pasó allí? Fueron accidentes de verdad, lucharon contra naves, lucharon contra nazis, no se sabe. Por ejemplo, hay un dato que podría dar pie a este tipo de especulación, ¿no? Que es, por ejemplo, 2 meses después de acabar la Segunda Guerra Mundial, en el puerto de La Plata, en Argentina, un submarino nazi se entregó. Pero dentro de ese submarino la tripulación estaba compuesta solamente de chavales. El que era más mayor y no llegaba ni a los 20 era el que era el que era el capitán, ¿no? ¿Qué hacían esos chavales? Claro, fueron interrogados tanto por los argentinos como luego se dirigieron allí ingleses y, por supuesto, americanos, que tienen que estar en todas. Y ellos dijeron que habían transportado a gente a un sitio que no quisieron decir y habían regresado a entregarse, que eran las órdenes que tenían y es lo que llevaron a cabo, pero no dijeron más datos. No se sabe, y entonces eso dio pie a esa conspiración, ¿no?, que hay de Nueva Suabia. Y bueno, nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Es que este tema es tan largo y se puede hablar de tantas cosas. Tiene tantos matices que podríamos... Es que vamos, simplemente meternos en la vida de Richard Berg, que es increíble en esas entrevistas, ¿no? Que luego le prohibieron, por cierto, el ejército americano le prohibió que volviese a hablar en público. Él dijo, por ejemplo, mira, me gustaría ver esa tierra, como he dicho antes, más allá del polo, esa que es el gran área, un gran área desconocida. ¿Sí? ¿A qué se refería con eso? Pues a que increíble. Bueno, como os he dicho antes, la semana que viene vamos a tratar un tema también que vamos a tener que resumir muchísimo, porque hablar de la Luna es hablar es igual que hablar de este tema, ¿no? Podemos tratarlo desde tantos puntos de vista, desde por qué es tan grande, porque hay esas mitologías donde hablan de gente, de pueblos que estaban antidiluvianos, antes del diluvio, pero también hay tribus que hablan que sus ancestros eran de antes de que existiera la Luna. ¿A qué se referían con eso? Hay gente que habla de que antes había 4. ¿Con cuál nos quedamos? Pero si no hace falta ni buscar si no había o si había 4. Si con la que tenemos ya hay bastante misterio. ¿Por qué es tan grande? Ningún planeta que conozcamos tiene una luna tan grande. Una luna, graso error, es un satélite tan grande, ¿no? ¿Por qué tiene anclaje de mareas? Porque suena hueca cuando la golpean asteroides. Porque es una nave, por ejemplo, que la pusieron ahí para espiarnos. De todo eso hablaremos la semana que viene. Y bueno, no sé yo si estaré yo solo, me acompañará algún amigo. Tengo un amigo también, profesor de universitario de historia, que quiero hacerle una entrevista porque nos hable de esas principios, ¿no? De esos principios de la civilización. Pero eso será también dentro de unos programas. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y os esperamos la próxima semana. Esto es La Jaula de Pandora y yo soy Javier Díaz. Gracias, hasta la próxima semana. Audio Jungle.
We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday.